Muy buenas tardes en compañía en Castilla-La Mancha Media. Son las 4:10, una tarde más, tarde de martes, en directo. Gracias por estar con nosotros. Oye, Ramón, estaba yo pensando, Dime. Cuando tus hijas eran pequeñas, ¿te hacían preguntas de esas que uno se queda a cuadros y no sabe qué responder? Sí, yo creo que todos los hijos lo hacen, ¿no? Me acuerdo de una pregunta, claro, mis hijas nacieron y su padre ya estaba en la tele. Y un día me preguntó la mayor, me dice, papá, ¿cómo entras en la tele? Claro, me veían allí metido y la pregunta fue esa, papá, ¿cómo entras en la tele? Creo que me fui a dar una vuelta en coche, porque era difícil explicar aquello. Y es verdad que los niños a veces hacen preguntas que no sabemos contestar. Mira, fíjate tú, a mí me preguntó un día, mamá, ¿ves por la tele a Bob Esponja? Y dije, bueno, no trabaja con nosotros. Haberle dicho que sí. Hombre, algún esponja vemos, pero... Sí, alguna esponja sí, pero... Pero no es Bob. Pero no es Bob. Tampoco vamos a dar nombres. Pero alguna esponja sí que hay, sí. Bueno, en fin, todo esto tiene que ver con este libro que tengo en la mano y que ahora vamos a charlar de él con su autor. Un libro, ¿se le podría poner el adjetivo de delicioso? Pues sí, hay muchos adjetivos y todos son bonitos para hablar de este libro. Y tiene que ver con eso, con esas preguntas que muchas veces los niños, nuestros hijos, nos hacen y no sabemos cómo responder. Son preguntas que nos dejan a veces descolocados, que nos hacen pensar, que nos hacen reflexionar, y de una reflexión de esas, de un padre, salió este libro. Y unas líneas nos las va a leer ahora Gloria. Así empieza. Ana y su papá Sergio van al cole como todos los días, aunque hoy no es como los otros días. Es el primer día en que Ana no tiene abuelo. Todo empezó un día en que Ana vio llorar a su mamá. Pues esa es una parte de esta historia que guarda este libro. Un día, un padre se encontró con la pregunta de su hija. Se había muerto el abuelo Teto. Y cuando el padre intentó explicar aquello y responder a las preguntas que su hija hacía, pues no supo muy bien cómo hacerlo. Ese padre es el autor de este libro. Ese padre está hoy con nosotros. Sergio, buenas tardes. Sergio Ituero, que ha escrito estas páginas que, como les digo, son una maravilla. Tanto por las ilustraciones de Nuska Ruska, que es una chica que fue alumna tuya, luego lo contaremos, pero se lee nada, en unos minutos usted lo ha leído, pero le va a hacer reflexionar. Vamos al principio de esta historia, Sergio. ¿Por qué escribes este libro y cómo fue ese momento cuando tú te enfrentas a tu hija con la muerte de su abuelo Teto? Pues sí. El título del libro, ¿cuánto tiempo estaremos muertos, papá?, es la pregunta que me hizo mi hija segundos después de que yo le dijera que su abuelo había muerto. Mi hija tenía 4 años por aquella época, ahora tiene 12, acaba de empezar hoy el instituto, ha pasado un tiempo. ¿Cómo crecen, Qué rápido. Cómo crecen, pero esta historia está escrita el día después de que sucediera esto. Entonces, ante esa pregunta, ¿cuánto tiempo estaremos muertos, papá?, pues yo realmente no supe qué contestar, o contesté una serie de vaguedades pues que están relacionadas con lo que creo que muchos hacen en este momento, que es hablar de nubecitas y de abuelos sentados en las nubes y de cosas así. Quiero decir, si tú no tienes unas convicciones religiosas muy férreas y que puedas dar una explicación muy concreta y muy razonada, o todo lo contrario, eres de un ateísmo militante y también puedes decir que no hay absolutamente nada, ¿no? El ateísmo también es una manera de tener una creencia. Todo es defendible. Y también es una creencia, realmente es la creencia y la no creencia, ¿no? Creo que si no tienes claros estos dos caminos, lo normal es que ante una pregunta así no sepas qué contestar realmente. Lo que ocurrió es que fue realmente mi hija luego la que me dio la respuesta a esa pregunta. Sergio, este libro que tengo yo en la mano, muchos dirán, ay, pues con esos dibujitos será para los niños. A mí me ha valido. Te quiero decir, yo creo que si lo has escrito, yo creo que la horquilla de años va desde un hijo nuestro o un nieto de muchos de ustedes,
pasando, por supuesto, por nosotros los padres y hasta también por los abuelos, ¿no? Pues qué duda cabe. Estaba viendo el anillo, el bonito anillo de Gloria, Ajá. esa calavera que es muy parecida a la que tiene Keith Richards, ¿no? El cantante, el guitarrista de los Rolling Stones. Y a él, cuando le preguntaban por qué la llevaba siempre, o siempre la lleva, decía que era para que le recordase que debajo de esta máscara pues todos somos iguales y que a todos nos va a llegar ese momento, ¿no? Entonces, qué duda cabe que es un cuento para todos. No para dramatizar ni para frivolizar, sino para ser conscientes de una realidad natural que está ahí y que es muy absurdo utilizar la estrategia del avestruz y enterrar la cabeza y hacer como que no existe. No, no es así, está ahí. Entonces es muy bueno hablar de ello y es muy bueno hablar con los niños, porque ellos se dan cuenta enseguida de estas cosas, muy rápido. Y si de alguna manera intentamos escondérselo, creo que esa solución puede ser peor que la de hablarlo. Entonces es un cuento no para sentenciar, yo no doy ninguna solución, sí que doy la solución que me dio a mí mi hija, que sería hacer un poco de spoiler al libro, aunque es cortito, como tú dices, Ramón, pero tiene su punto final, ¿no? su clímax. No lo cuente, no lo cuento. Ah, bueno. Y luego el final del libro es una invitación a que padres y niños exploren, dibujen, vean cómo eso es. Este es el final del libro. Eso es. Una página en blanco. Muy significativo. Aquí cada uno puede escribir su pensamiento, su reflexión, su idea de lo que está pasando en la vida, la respuesta a la pregunta que sus hijos le hagan. Y lo puede escribir cualquiera. Lo puede escribir el hijo, lo puede escribir el nieto, lo puede escribir el padre, lo puede escribir la madre, el abuelo, la abuela, quien sea. Es una buena idea, tener una última página que es nuestra. Nosotros decidimos qué hay en esta última página. Los hijos nos enseñan. Absolutamente. Esto creo que es una prueba evidente de que nos enseñan. Creo que hay que saber escucharles, creo que hay que estar pendientes de esto. Desaprovechamos muchos momentos de estar con ellos, pues, haciendo muchas veces banalidades, cuando podemos enseñar, aprender y mutuamente irnos haciendo una transfusión de conocimientos de los nuestros, que son más racionales, y de los suyos, que son más instintivos. Porque quién sabe, ¿no?, si los niños ya nacen con algo ahí en su ADN, porque mi hija era muy pequeña, no había tenido casi tiempo de razonar estas cosas, y ella me dijo qué opinaba de la muerte perfectamente, y me lo dijo muy claro. Ella lo único que quería saber era cuánto tiempo estábamos muertos desde que... Claro, se había ido su abuelo Teto. Ella, de alguna manera, con 4 añitos, supo que su abuelo estaba muerto, y así se lo dijo al padre. Eso fue lo que te impactó. Claro, tú queriendo poner algodones, siempre queremos tapar todo para que todo sea maravilloso. Dulcificarlo. Y la vida no es así. Tampoco es tirarles a la calle, pero a veces dejarles que la realidad les llegue y que ellos aprendan, yo creo que es importante. Les hace no ser más duros, ser más de verdad. No, absolutamente. Ahora está muy de moda una palabra que es resiliencia, ¿no? Pues básicamente es la capacidad que tenemos todos los seres humanos de resistir a las adversidades de la vida. Entonces ellos no son de cristal y ellos pueden resistir estas cosas y muchas más. Entonces hay que ir trabajando eso. Sergio, tu hija, nos has dicho, tenía 4 años cuando tu suegro, cuando el abuelo Teto se marchaba. En aquel momento es ella la que te da la lección a ti. Escribes este maravilloso cuento, pero no ha sido hasta ahora, que tú contabas, tiene 12 años, cuando ella ha tenido oportunidad de leerlo. ¿Qué te ha dicho? Pues le ha gustado mucho. Lo que pasa es que ella, claro, como os decía, empieza el instituto y está en la preadolescencia, tiene 12 años. Entonces los adolescentes pues tienen una manera más distante de explicarte las cosas, ¿no? Es un cuento que ha hecho llorar a muchos adultos, que ya me han confesado que les ha hecho llorar y emocionarse. Ella está más distante, pero su madre, por ejemplo, la hija de don Ernesto Teto, el gran Teto, pues le ha emocionado mucho, claro. Oye, hablábamos de Nuska Ruska, la ilustradora de este libro. Tienes unas ilustraciones, pues como tiene que ser un cuento, con sus dibujitos, con sus cosas. Esta chica fue alumna tuya. Sí, claro, como os decía, yo el cuento lo escribí y lo boceté malamente al día siguiente de que esto ocurriera, ¿no? Es un libro en un 95% basado en hechos reales. Y lo dejé en un cajón con la firme idea de sacarlo algún día, pero necesitaba, claro, la colaboración necesaria de una ilustradora. Y muchos años después
dando una clase. Yo soy profesor de storytelling, precisamente, ¿no? Definámoslo como el arte de contar historias. Y descubrí que una de mis alumnas era ilustradora. Entonces se lo ofrecí la posibilidad de hacer esto juntos, le encantó y mira, y al final ha salido... Encajan perfectamente con lo que tú cuentas. Sí, el texto y los dibujos están perfectamente integrados. Oye, la gente está diciendo, vale, ¿y dónde compramos el libro? ¿Cómo nos hacemos con este cuento? Porque más que un libro yo lo denominaría un cuento, sí, ¿no? Es un cuento de una vida y de una realidad de nuestro invitado con su niña, ¿no? ¿Dónde lo pueden encontrar los seguidores hoy de En Compañía? Pues gracias. Pues por hacerlo sencillo pueden buscarlo en la editorial Verbum se llama, o también en Amazon directamente está, y ahí rápidamente aparecerá. Perfecto, pues es una manera de tenerlo en casa rápido. Estaba pensando mientras te escuchaba, Sergio, de una cosa que a mí me pasa mucho en este programa. Cuando algunos de nuestros mayores se sientan aquí y nos hablan de nuestras obligaciones ahora y de las que ellos tenían. Cuando has dicho tú que los niños aguantan mucho más de lo que nosotros pensamos, que a veces les sobreprotegemos, es verdad que aquí cuando se sientan personas de edad, dice Ramón, yo con 6 años ya estaba trabajando, iba con las ovejas al monte, no dormía ni en un chozo al raso, comida lo que me echaba mi madre al zurrón, 4 cosas. Esos niños han sobrevivido, han tenido una vida, han salido para adelante. Y yo siempre hago el ejemplo de decir, si imaginen ustedes ahora a su nieto, que tanto cuida, que tanto protege, haciendo eso, pensamos que no son capaces, pero sí serían capaces de hacerlo. Absolutamente, has puesto un ejemplo muy bueno porque además la adolescencia es una creación cultural. Realmente se empezó a hablar de adolescencia para prolongar los estudios, ¿no? Y hacer como una transición más suave, pero realmente antes se pasaba de la infancia a la vida ser mayor, de a ser repente. mayor. Bueno, Sergio, vamos terminando. ¿Cuánto tiempo estaremos muertos nosotros? Todos los que estamos aquí. Bueno, pues la solución al final del cuento. Claro, que cada uno coja la suya, que se lea este cuento y la respuesta usted la puede encontrar ahí. Al final todo está aquí y aquí, y eso es lo que usted pondrá en esta última página en blanco de esta delicia de cuento de Sergio. Sergio, gracias por venir, por dejarnos parte de tu vida. Esto es parte de tu vida. Así es. Y de tu niña, aunque sea preadolescente, sí. Que parece que no están ya, pero también están y volverán con más fuerza. Gracias por venir. Sé que estás preparando también un libro de poesías. Sí, correcto. Que se va a titular, tiene ya Cornadas. Cornadas es el libro de poesía que ya saqué en su día. Sí, y al que estás preparando ahora. El que estoy preparando no tiene nombre aún, porque tenía uno y resulta que ya existe. Entonces, mira, pues hay que buscarlo. Menos mal hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Ahora quédense con este. ¿Cuánto tiempo estaremos muertos, papá? Vayan pensándolo, háganse con este libro, se pueden hacer con ello de una manera muy sencilla y ya verán como un cuento que van a leer en un pispás les va a dar para pensar, para reflexionar, para emocionarse, para llorar, para reír, para hablar con sus hijos, para hablar con su pareja, para hablar con sus padres, si es que los tienen, de muchas cosas que en muy pocas líneas y con unas ilustraciones preciosas hace que un cuento de niños sea un cuento para toda la familia. Gracias por venir, Sergio. Gracias a vosotros y larga vida a todos los espectadores de este programa. Exacto, que así sea, que así sea. Un aplauso para Sergio. Gracias, Sergio. Hasta siempre.